Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir a nuestra programación, una vez más reiteramos la invitación para nuestro primer congreso, Busco en Ti Radio, en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Allí estaremos estos 2 días enfocados en tu identidad cuenta. Tema importante, tema trascendental, realmente lo más básico de saber de nuestra identidad es a quién le pertenecemos. Fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial y de allí viene nuestra identidad. Eso es lo que tenemos que mostrar, eso es lo que tenemos que reflejar ante las personas que nos rodean. Esa es nuestra verdadera identidad y ese es nuestro propósito de vida. Yo creo que muchas personas cuando se les pregunta el propósito de vida aún dicen que no saben, que no lo conocen, pero realmente lo están haciendo de una forma directa o indirecta, correcta o incorrectamente. La idea es aquí enfocarnos en estos 2 días en mostrar cómo ser esos emisarios del Padre, de ese reino, de ese reino de los cielos aquí en la tierra. Poder mostrar la imagen de Él, que es lo que ha hecho fruto, lo que ha dado fruto en cada uno de nosotros y que esa luz la podemos transmitir a los que están a nuestro alrededor. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, tu identidad cuenta, los formulario de inscripción ya está en las redes sociales. Recuerda que el cupo es limitado, así que nos veremos allí en México. Muchas gracias y por favor atiendan ese llamado, atiendan esa invitación, que no son muy frecuentes. Sí, bueno, le damos la bienvenida. Boris, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Una vez más, muchas gracias por el espacio los lunes en este horario. Esperamos, en la gracia de Dios, poder llegar al corazón de todos los que nos escuchan y de alguna manera pues, nos ven y nos permiten entrar a sus hogares. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Hoy estaremos hablando de la purificación del templo. Vamos a ver algunos detalles muy claros ahí. Voy a pedir a Jorge si me envía el link, por favor. Bueno, esa palabra es en Mateo capítulo 21, versículo del 12 para adelante. Entonces vamos a leer. Dice así, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Ok, me llegó el link, entonces lo voy a reenviar para que los que están ahí pendientes pues nos escuchen. Muy bien. Vamos a ir paso por paso. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Ahí vamos a detenernos. Vamos a orar antes, que Dios alumbre nuestro entendimiento. Amén. Padre, gracias por tu fidelidad, por la exposición de tu palabra, que alumbra nuestros ojos. Señor, oramos que tu gracia y tu fidelidad sea en nosotros. Tu alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Entró Jesús en el templo y la Biblia se encarga de decir que era el templo de Dios. Yo creo que esta es la parte más importante. No entró a cualquier templo. Entró al templo de Dios. Aquel templo que con permiso de Dios fue edificado, levantado, donde Dios mismo hace un pacto y dice, mi presencia estará acá. Cada vez que ustedes oren, yo responderé. O sea, había un pacto de la presencia de Dios ahí para
el pacto era para que la presencia de Dios nunca falte en ese lugar, en el templo de Dios. Entonces, las personas iban a orar ahí y Dios estaba ahí. Entonces es muy notorio que la palabra de Dios dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Yo creo que esa es la palabra que debemos resaltarla porque eso es lo que le da sentido a lo que viene después. Y entonces Jesús, cuando vio que la casa de Dios se convirtió en una cueva de ladrones, pues él sencillamente echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El celo de su casa le consumía, dicen en el otro evangelio. Y era porque Jesús amaba hacer la voluntad de Dios. Y entonces cuando él vio que la casa de Dios se había convertido en una cueva de ladrones, sencillamente echó fuera a todos, volcó la mesa de los cambistas y los echó fuera, indignado, enojado, y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mi casa, casa de oración será llamada porque está escrito, porque escrito está. Ahora, nosotros sabemos que cuando Jesús estuvo en su ministerio aquí en la tierra, él dijo, destruyan ese templo y yo en 3 días lo reedificaré. Hablando del templo que él ahora está edificando, que somos nosotros, las piedras vivas, que estamos edificando un templo para la morada de nuestro Señor. Eso es en términos generales, pero en Corintios se nos muestra claramente que nosotros somos también el templo de Dios. Cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Y si lo vemos desde esa perspectiva, pues tendríamos que entender claramente que la casa de Dios, o sea, esta casa, no puede convertirse en una cueva de ladrones. Debiera ser una casa de oración, una casa donde estamos todo el tiempo orando, dependiendo de Dios, elevando nuestras oraciones para oír la voz de Dios, para entender su corazón, para saber qué es lo que Él quiere de nosotros, para oír y obedecer, para ir y derramar nuestro corazón delante de Él. Para eso era el templo. Era una casa de oración, pero lo convirtieron en una cueva de ladrones. La pregunta es si nosotros ahora, la iglesia de hoy, estamos haciendo lo mismo. A veces pareciera que sí. Cuando vemos la parte negativa de la iglesia, pareciera que sí lo estamos convirtiendo en una cueva de ladrones, ¿no? Yo pienso que nosotros debiéramos tener un celo y un agradecimiento, un temor reverente hacia Dios, para las cosas de Dios. Y debiéramos mantener los conceptos que se tenían en esa época, en esos años. Se tenían unos conceptos de reverencia, de solemnidad, que creo que ahora lo estamos perdiendo, tristemente. Pero yo creo que esos conceptos no debieran perderse. Dios es santo, su casa y su morada es santa, y Él no habita en medio del pecado. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y obviamente la santidad es lo que conviene, dice, ¿no?, a tu casa. Nadie podrá ver el rostro de Dios sin santidad, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Wow. Entonces vemos que el corazón de Dios es que nosotros nos acerquemos con plena certidumbre de fe a su presencia y que entendamos que lo que Dios quiere es que lo conozcamos plenamente, porque oración significa conversar, hablar con Dios, pero a veces nosotros
solamente hacemos oraciones largas y tediosas y luego nos paramos y nos vamos. Casi nunca estamos interesados qué es lo que Dios quiere decirnos. Pensamos que la oración es solamente de nosotros hacia Él y ya. Pero yo creo que hay momentos en que uno tiene que quedarse callado. Y yo anhelo que esta tarde Dios alumbre tus ojos. Porque después de que Dios echó a los cambistas, los ciegos y los cojos llegaron. Eso no fue casualidad, ¿no? Eso fue muy providencial que los ciegos y los cojos llegaran al templo. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y Dios los sanó. Yo anhelo que esta palabra despierte en nosotros un deseo de dejar de ser ciegos, de dejar de percibir la realidad de la vida cristiana. A veces parecemos ciegos y en Apocalipsis la palabra de Dios nos dice que somos ciegos, miserables y desnudos. Porque creemos tenerlo todo, pero no lo tenemos. O sea, necesitamos anhelar su presencia, necesitamos anhelar el pasar tiempo con Dios, necesitamos anhelar en nuestro corazón, derramar nuestro corazón en su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Padre, Padre, aquí estoy? ¿Qué quieres que haga por ti hoy? Estamos muy interesados en que Dios haga cosas por nosotros, que nos bendiga, que nos dé paz, que nos dé victoria, que nos sane, que nos cure, que nos restaure, que pague nuestras deudas, etcétera. Siempre estamos anhelando y esperando que Él haga cosas en favor de nosotros. Y yo no creo que el cristianismo se tenga que reducir solo al hecho de pedir a Dios que solucione todos los problemas que tengo y que tape todos los huecos que yo hago y apague todos los incendios que yo provoco. No creo que el cristianismo se convierta en eso, pero tristemente lo estamos convirtiendo en eso. Y al final pareciera una cueva de ladrones realmente, porque terminamos negociando con Dios. Voy a pactar, voy a dar esta ofrenda para pactar con Dios, como si la gracia de Dios se pudiera comprar. Qué tristeza, ¿verdad? Entonces empezamos a negociar con las cosas de Dios. Y tristemente algunos pastores se prestan para eso. Es una tristeza. La gracia de Dios no tiene precio. O sea, yo no tengo que pagar para que Dios me bendiga. No tengo que pactar para que Dios me bendiga. Además, tú no puedes pactar con Dios. No tienes nada para ofrecer. Él pacta con nosotros, pero nosotros no. Nosotros no tenemos nada para ofrecerle a Dios para pactar. Pues tenemos ideas equivocadas y por nuestras ideas equivocadas, tristemente, terminamos haciendo negocios con Dios o en la casa de Dios. Sí. Pero creo que es tiempo que entendamos que somos el templo del Espíritu Santo. Somos piedras vivas que estamos edificando una casa para Dios, para morada eterna, dice su palabra. Wow, tremendo, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús está mostrando toda su pasión por Dios y está echando fuera a todos los cambistas, a todos aquellos que vendían palomas y vendían cosas ahí en el templo, los echó fuera. Wow. Yo creo que necesitamos que Dios haga una limpieza en este tiempo, primeramente en nuestras vidas, que nosotros estemos dispuestos a decir, Señor, es verdad. O sea, limpia tu casa, Señor. No la tengo bien, no la tengo ordenada, no la tengo limpia. Señor, no estoy usando el templo para orar, estoy usando el templo para otras cosas, para mi beneficio, para sacarle provecho, para sacar mi tajada, para ver qué es lo que puedo sacar de beneficio de todo esto. Cuando tenemos esa actitud, pues nos volvemos negociantes. Empezamos a negociar con Dios. Y esa no es la idea, amados. La idea es que Él es el rey y nosotros somos los siervos. Él manda y nosotros obedecemos. Esa es la idea del reino.
Y espero que no perdamos de vista esto, ¿sí? Entonces, luego Dios sana a los ciegos y sana a los cojos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere que veamos bien. En Apocalipsis también nos muestra y nos dice, échate colirio para que puedas ver bien. Y luego nos dice, eres un ciego, pobre, miserable, desnudo y desventurado. Wow. Cuidado que la luz que hay en ti sean tinieblas. Necesitamos ser sanados en nuestros ojos espirituales para poder ver cómo Él mira las cosas. Y necesitamos caminar rectamente. Generalmente los cojos no caminan rectamente, caminan ladeándose, porque les falta un pie. Y Dios no quiere que caminemos así, Dios quiere que caminemos rectamente, paso a paso. Y de esa manera poder glorificar a Dios. Dios quiere sanarnos, Dios quiere sanar esta nación. Pero Dios quiere empezar contigo. Recordemos esas palabras en Crónicas cuando dice, si mi pueblo se humillare, sobre cual mi nombre es invocado, y se humillaren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Eso es. Pero cuando nosotros andamos en nuestros propios negocios y estamos más interesados a ver qué parte de la torta me va a tocar, pues me olvido que estamos en este momento, en un momento muy difícil en nuestra nación y que la oración nuestra puede cambiar el destino de esta nación. La pregunta es, ¿cuán comprometidos estamos con el llamado que Dios nos hace para estar orando todo el tiempo en la casa de Dios, en el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios, por lo tanto, esta casa debiera ser una casa de oración. Colombia nos necesita más, su familia te necesita, tus hijos te necesitan. Tú necesitas de la oración. Tú necesitas ser edificado, tú necesitas ser levantado. Tú necesitas que Dios te sane de la ceguera, te sane de la cojera. Esa es la idea. Dios anhela, Dios quiere, Él está dispuesto en su corazón a bendecir nuestra nación, pero Él va a bendecir nuestra nación cuando nosotros anhelemos la bendición primeramente para nuestras vidas, no para ser bendecidos por ser bendecidos, no, ser bendecidos para ser de bendición, para estar dispuestos a poner nuestra vida en servicio de los demás, primeramente los de mi casa. Pero para eso necesito estar en una continua comunión con el Padre. Y no solamente orar cada vez que tengo problemas. Y no solamente orar cada vez que me apriete el zapato. Y no solamente orar cada vez que tengo una necesidad. No, una vez más te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste, Padre, ¿qué quieres que haga hoy por ti? Recordemos de Marta, ¿no? Que estaba afanada y turbada en las cosas de Dios, por así decir. Pero tenía una perspectiva equivocada. Y estaba muy afanada y Jesús le dice, estás afanada y turbada en muchas cosas y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era esa parte? Esa parte era sentarse a los pies del Señor y oír lo que Jesús estaba hablando. A nosotros nos cuesta tener un tiempo de oración porque apenas nos levantamos y ya estamos pensando en el tinto. Entonces nos levantamos como robots, vamos a poner el café, tomamos un café y luego ya estamos pensando que se está haciendo tarde, toca bañarse, toca cambiarse porque ya hay que salir al trabajo. Entonces parecemos como robots programados. Pero en esa programación tristemente no cabe la oración. Entonces todo el tiempo vivimos afanados en una cosa, en otra y no paramos y no nos detenemos hasta que algo terrible nos sucede. Y entonces ahí sí nos detenemos y vamos a buscar a Dios
para decirle, Dios, ayúdame, mira, te necesito, Padre. Mi hijo está enfermo, por favor, sáname. Me echaron del trabajo, Dios, por favor. Sí, o sea, ¿por qué tenemos que vivir así? No entiendo. El deseo de Dios siempre ha sido, desde la creación, crear al hombre para tener una comunión con él. Y la historia de la Biblia es una historia del hombre huyendo de Dios y de un Dios amoroso en busca de un hombre pecador, rebelde, que le da la espalda a Dios. Y cuando por la gracia y misericordia de Dios somos llamados por Dios a ser parte de la familia, a ser sus hijos, pues imagínense cuánto anhelo hay en el corazón de Dios de pasar tiempo con nosotros, de intimar, de conversar, de charlar, de que podamos conocerle de manera íntima y personal. No lo vamos a poder hacer solo en base a experiencias y a prédicas, no, amados. Lo vamos a conocer de una manera personal cuando yo aparte un tiempo para orar y para leer las escrituras. De esa manera voy a poder conocerlo. No permitamos que la casa de Dios se convierta en una cueva de ladrones. No permitamos eso. Dejemos que Dios limpie la casa y dejemos que Dios nos sane de la ceguera y de la cojera y empecemos a mirar y a andar bien. Son tiempos difíciles. La palabra de Dios nos dice en Efesios, sed pues imitadores de mí como hijos amados, porque los tiempos son malos. Sí, o sea, resplandecer como luminares en medio de una generación perversa y maligna. Vosotros sois la luz y la sal de este mundo. Nosotros somos los portavoces. Somos la voz de Dios. Somos las manos de Dios. Somos los pies de Dios. Somos la boca de Dios. Somos los ojos de Dios en este mundo. Y si no estoy en una comunión correcta con el Padre, pues imagínense lo que puede pasar. Vamos a convertir nuestro templo en una casa de cueva de ladrones. Vamos a terminar comerciando, negociando las cosas de Dios. Alejémonos lo más lejos posible, a un tiro de piedra, de esa triste realidad de terminar en un punto donde Jesús tenga que venir y con un chicote darnos y vuelque las mesas y luego nos echen fuera. Lo triste de todo esto es que estas personas eran religiosas, ¿verdad? Entonces, cuando vinieron a él en el templo, los ciegos y cojos, Jesús los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. No cabe eso. Eso es como helado caliente. ¿Sí? Y Jesús le dijo, sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y en el versículo 17 dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad. Esa palabra, y dejándolos, tiene una connotación de decir, no más, me quiero alejar de ustedes. Y Jesús salió fuera de la ciudad, dándoles la espalda a estos hombres religiosos, porque eran sencillamente intolerables. ¿Sí? Jesús dice, no más, los dejo, me voy, y se fue. Ya no quería ni hablar con esta gente, no quería más. Dijo, no más, ustedes son insufribles, me voy, y se fue, y los dejó. Esa sería la connotación, que Jesús ya no quería nada con estas personas. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó. Qué triste, amados. Realmente yo no quiero llegar a ese punto en mi vida, en mi relación con Dios. Que Jesús me tenga que decir, apártate de mí, hacedor de maldad.
Yo anhelo que Dios me diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ven, entra al gozo de tu Señor. Wow, yo anhelo eso. Yo anhelo en mi corazón que cuando llegue el momento yo pueda correr a los brazos de mi Padre, abrazarme y decirle, abrazarle y decirle, te amo, gracias por salvarme, gracias por rescatarme, gracias por permitirme conocerte y ahora me voy a pasar la eternidad conociéndote. Gracias, Padre querido. Yo anhelo ese día. Yo anhelo ese día, correr a sus brazos. Yo no quiero salir huyendo de la presencia de Dios. Obviamente, si hacemos mal, nos tocará salir huyendo y vamos a desear que la tierra nos trague si es que hacemos mal. Vamos a desear que los montes se echen encima nuestra si hacemos mal. Pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que seamos un templo santo para la gloria de Dios y que podamos darle la gloria en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Que Dios salve nuestra nación y pueblos humillar, el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren, se alejaren de sus malos caminos. Yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra. Que Dios bendiga a nuestra nación. Muchas gracias por permitirme entrar a vuestros hogares. Reciban un gran abrazo de mi parte y Dios mediante estaremos nuevamente el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Muchas bendiciones para tu vida y tu familia.